Pues muy feliz año para todos ustedes. La verdad es de que me siento muy entusiasmado. Hoy es 2 de enero del 2023 y vamos a empezar un nuevo año en muchos aspectos, pero bueno, particularmente aquí, pues lo que tiene que ver con este canal de YouTube, con el podcast, el video podcast, lo que ustedes están viendo aquí. Y la verdad es que lo primero que tengo que decirles es que les agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación, las sugerencias, los comentarios. Y pues que me sigan viendo y que me estén estimulando para que pues siga produciendo este tipo de contenido que, según lo que ustedes mismos me comentaron en alguna encuesta que hace muy poco les pedí que me ayudaran, creo que pues el contenido y la manera como se está haciendo les parece adecuado. Hubo muchas sugerencias y voy a tratar de incorporar ellas, como la posibilidad de hacer entrevistas, de entrevistar a los autores de algunos artículos, de modificar algunos otros aspectos. No todas puedo hacerlos porque algunas me pedían como mucha cuestión de producción y demás, y pues yo esto básicamente lo hago solo aquí en casa. Entonces, pero vamos a poner mucho del entusiasmo y de las ideas que ustedes me compartieron. Y bueno, pues para este contexto de nuevo año se me hizo muy atractivo este artículo que salió en el Radiology, publicado muy recientemente, ahora creo que fue el 19 de diciembre, y que tiene que ver con una perspectiva de la radiología, de nuestra especialidad, de cómo es de que nos podemos enfrentar a este futuro, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de prepararnos. Fíjense que los autores de este editorial, los conozco a los dos, es James Rink y Hedvig Rishak. Hedvig Rishak la conozco menos, ella, los que son más o menos de mi edad, pues seguramente todos conocieron al doctor Margulis, Alexander Margulis, y algunos más jóvenes que yo, pues evidentemente también todavía conocieron de él. Bueno, Herge fue la esposa de Alex Margulis, a él lo conocí un poco más. Y ella está ahorita en el Sloan Kettering Cancer Institute de Nueva York. Y el otro es James Brink. James Brink, es una foto de él conmigo ahora en Chicago hace menos de un mes. Estábamos en una cena y le dije, James, ¿me puedo tomar una foto contigo? Nos tomamos más o menos seguido. Dijo, claro. Y me dice, déjame recordarte que sigo teniendo la foto donde estamos los dos, la primera que nos tomamos ahí en mi escritorio. Él es ahorita, como les digo, el jefe del departamento de radiología del Mass General Hospital allí en Boston, de la Universidad de Harvard. Y pues seguimos en buena comunicación, es muy buen amigo y un gran radiólogo. Y bien, pues la idea es revisar, ¿sí? Analizar este editorial, porque no es un artículo original, es un editorial, como les digo, pero sí se me hizo muy interesante y sobre todo pues iniciando el año en un nuevo momento y demás, qué es lo que nos espera, cómo debemos de prepararnos, qué cosas debemos de tomar en consideración. Entonces espero que les guste. Debo de comentarles un pequeño detalle, y es que una vez que terminé de grabar el podcast, me di cuenta que la parte del video no se procesó adecuadamente. Así es que esto que están escuchando, que están viendo ahorita, esta parte en particular la grabé después. Así es que a partir de unos instantes, cuando les diga que vamos a iniciar la grabación del podcast, pues no me verán como siempre pues platicando con ustedes y demás. Solo van a tener el audio, pero bueno, esto fue por un problema técnico. Espero que ya no se repita. Seguramente fue falta de concentración mía, no fue alguna otra cosa de la computadora, creo, pero bueno, no sé. En fin, no importa, agradezco mucho que estén aquí, que vayan a seguirme, aunque sea nada más en la pura parte del audio. Créanme que realmente se me hizo muy, muy importante, muy trascendente lo que viene en este editorial. Espero que a ustedes también les parezca así. Y bueno, no olviden de dejar sus sugerencias, sus comentarios aquí abajo, de suscribirse al canal, de compartirlo. Y bueno, espero que sea de su agrado. Empezamos en la grabación del podcast. La radiología tiene una larga historia de ser una especialidad innovadora.
Mucho antes de que se entendiera ampliamente su impacto clínico, la radiología dio la bienvenida a las nuevas tecnologías y a todo su potencial. En cuanto al cambio y a la adaptación, somos seguramente la especialidad que más lo ha experimentado y evidentemente superado. Hemos ampliado y reestructurado continuamente nuestras experiencias, pues para cumplir con los desarrollos tecnológicos revolucionarios de las últimas 4 décadas que me ha tocado vivir esta especialidad. La verdad es que me siento sumamente afortunado porque durante este tiempo he sido no solo testigo, también partícipe de esta evolución. Desde aprender las radiografías simples, que no son simples radiografías, como siempre les digo, hasta lo que tenemos ahora, ¿no? En el contexto del inicio de este nuevo año, acompáñenme a analizar este editorial en el que se describen una serie de cambios previstos en la ciencia y en la práctica de la radiología. Lo que se necesita saber para que la radiología y los radiólogos tengamos éxito en el 2040. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos. Prácticamente todos ellos tienen que ver con la especialidad nuestra, la de radiología. En ocasiones, no todos los artículos que revisamos aparecen en revistas de radiología, pero que tienen cierto impacto en nuestra especialidad. También analizamos artículos de opinión y editoriales, como va a ser el caso de hoy. Fíjense que hoy es un editorial que salió publicado recientemente, el 19 de diciembre, en línea, es del Radiology, y el título de este estudio, o de este editorial, porque finalmente no es un estudio científico, pues, no es un estudio original, es un editorial, es la radiología en el 2040. Y fíjense que los autores resulta que los conozco, es James Brink y Hedvig Richak. A Hedvig Richak la conozco menos, ella fue la esposa de Alexander Margulis, seguramente muchos de mi edad y a lo mejor un poco más jóvenes también conocieron pues a Alex Margulis. Pero James Brink, para los que me están siguiendo en YouTube, voy a poner la imagen de él. Justamente platiqué con él ahora en el curso de RSNA en diciembre pasado. Y bueno, le dije, oye, necesito otra fotografía tuya. Y dijo, bueno, yo todavía tengo en mi escritorio la fotografía que nos tomamos cuando éramos residentes, ¿recuerdas? Él ahorita es el jefe del departamento de radiología del Mass General Hospital. Y allá fue donde yo lo conocí cuando hice mi fellow allá. Y bueno, seguimos teniendo contacto, es un buen y gran amigo. Y bueno, él es el primer autor de este artículo y el otro, como les digo, es de Hedvig. Ella trabaja en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Y bien, pues la parte principal, vamos a decir así, de esto que me llamó la atención, pues es de que, como les decía en la introducción, ¿no? El hecho de que estamos empezando un año nuevo y es 2 de enero, y bueno, del 2023. Y bueno, creo que esta análisis, esta introspección que hacen ellos sobre el futuro de la radiología y probablemente lo que tenemos que hacer, se me hizo muy interesante compartirlo con ustedes. No es una traducción literal, obviamente está, pues, digamos, aderezado por algunas de las cosas que yo les quiero platicar también. Me llamó la atención desde que inmediatamente abajo del título viene una cita de Heráclito, que más o menos dice que es de unos 500 años antes de Cristo, y donde dice que lo único que es constante es el cambio. La verdad es que esa es una frase, una oración que probablemente, bueno, yo la he escuchado muchas veces y a lo mejor se la habían adjudicado a otras personas, definitivamente, pero bueno, yo supongo que si ellos pusieron esto es porque definitivamente, pues, tienen una fuente correcta de este origen, ¿no? Pero bueno, como les digo, la idea es analizar lo que ellos proponen y para esto, bueno, vamos como siempre pues a poner algo de contexto, ¿no? de lo que vamos a platicar. Y entonces, como les comentaba al principio, bueno, empezamos con las radiografías simples, pero obviamente con el uso de la tomografía computada, de la resonancia magnética, nosotros como radiólogos, pues
adoptamos lo que son las imágenes seccionales, a diferente de lo que eran las imágenes de proyección, ¿sí? Que eran todas las otras radiografías que nosotros pues aprendimos y cómo se formó la especialidad, ¿no? Y esto obviamente con el uso de estas imágenes seccionales pues se requirió el desarrollo de técnicas de interpretación nosotros mismos, de la manera como procesábamos, que eran obviamente mucho más complejas también. ¿Se acuerdan que, bueno, tuvimos que pasar de esos negatoscopios donde estaban todas esas imágenes de los taxos, las resonancias impresas, ahora pues con los sistemas de PACS y todo esto que ha pasado, ¿no? Hemos introducido varias técnicas de imagen en este tiempo, imágenes funcionales, moleculares, que exigen que apliquemos nuestros conocimientos de biología y bioquímica. Bueno, y a veces si no los teníamos, obviamente teníamos que volver a estudiarlos, volver a comprender esto para tener una idea precisa de esta interpretación de las imágenes, de lo que estábamos viendo a nivel funcional, a nivel molecular. Otra cosa que pasó, a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pero al integrar las clínicas y los médicos que tenemos, su radiólogo intervencionista, digamos, privilegios de atender pacientes con muchos de nuestros departamentos, pues obviamente lo que hicimos permitimos un crecimiento sin precedente de las aplicaciones de la radiología intervencionista, que como sabemos, pues ahorita son sumamente amplias. Y más recientemente, pues se han introducido desarrollos notables en lo que es una parte que les voy a platicar un poquitín después, que es la radioteragnóstica, que es un campo que combina la terapia dirigida con radionúcleos con las imágenes moleculares, que de alguna manera ahora podríamos decir, con todo este crecimiento, pues nosotros somos víctimas de nuestro propio éxito, ¿no? Ya que existe, díganme si no, una creciente necesidad de imágenes, o sea, para todo, ¿no? Particularmente en oncología, creo que es y que es en lo que quizás nos vamos a centrar un poco más en esto, pero ahora la verdad es que tenemos que lidiar con un gran número de pruebas, un crecimiento, digamos, casi astronómico de la cantidad de imágenes que se producen por cada examen y la necesidad, obviamente, también de dar una cobertura de 24/7, ¿cierto? O sea, cada vez estamos siendo exigidos a que tengamos esto y nuestro campo es uno de los que, si lo vemos en otro contexto, y creo que hemos leído mucho de esto, uno de los más afectados en lo que se llama el burnout, el agotamiento masivo de los médicos que se está produciendo actualmente, uno de los que más está viendo afectados definitivamente pues es el radiólogo, la radiología. Pero bueno, independientemente de todo esto, el presente no puede continuar siempre igual, ¿no? Y la radiología vuelve a estar en un punto de inflexión. Fíjense que, bueno, todas las disciplinas médicas, ¿no? Pero obviamente incluida la radiología, pues se van a ver afectadas por cambios organizativos, cambios operativos que van a ser muy trascendentales en el curso de las próximas décadas, ¿no? Y en medicina, pero como les digo, especialmente en radiología, la inteligencia artificial, por ejemplo, pues se está convirtiendo rápidamente en una variable muy importante. Y si bien pues puede ayudar a optimizar nuestros procesos y aligerar nuestra carga de trabajo, pues también pues plantea dudas sobre nuestra relevancia futura, ¿no? Y de esto platicaremos, ¿no? Además, otra cosa que es el avance tecnológico, pues también sabemos que está aumentando a un ritmo cada vez mayor, y me refiero a todo, que quitemos la parte de el zoom a lo que nada más hacemos nosotros. Pensemos en lo que son, por ahí tengo otro podcast de la computación cuántica y, o sea, todo esto que viene en donde definitivamente la radiología va a estar inmersa porque siempre hemos sido los pioneros en todo esto. Entonces, la radiología obviamente está experimentando una serie de avances tecnológicos y operativos que están siendo, como les digo, impulsados por factores que podríamos decir son externos, ¿no? Y que incluso están fuera de nuestro control, que qué bueno que están pasando. Pero todo esto que les estoy platicando y que les voy a platicar, muchas cosas ni siquiera dependen de nosotros, pero nosotros vamos a tener que lidiar, que manejar, que controlar todo esto. Y no cabe duda que las imágenes obviamente pues seguirán siendo esenciales para el diagnóstico, ¿no? Para los procedimientos mínimamente invasivos y para guiar y también sobre todo para evaluar el efecto de un tratamiento, ¿no? Pero con el surgimiento de
de esto que también he platicado muchas veces ya con ustedes, del diagnóstico de precisión, de la radiología de precisión, de la imagen de precisión, que no están basados en imágenes y procedimientos intervencionistas que sean mínimamente invasivos, pues espera que surjan otras especialidades y los radiólogos debemos concentrarnos en cómo podemos ofrecer valor a la atención médica de nuestros pacientes. En el artículo, en el editorial, dice algo así más o menos fuerte, ¿no? Dice, los radiólogos que solo interpretan imagen no solo se convertirán en productos básicos, en commodities, sino que también, digamos, podrán pasar de moda en el futuro. Y creo que esto ya lo hemos usado y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Donde dicen, bueno, la radiología o la inteligencia artificial no va a desplazar a los radiólogos, pero los radiólogos que utilicen inteligencia artificial desplazarán a los que no lo utilicen. En fin, creo que esto es un continuo, pero lo que sí es que es muy importante que nos subamos al tren, como los he dicho en varias pláticas. Y si nosotros no nada más debemos de subirnos al tren, debemos de manejar el tren. Okay, no nada más dejarlo pasar. Entonces es hora de buscar activamente y de presentar nuevas formas que vayan más allá de la mera interpretación visual que podemos aportar. La especialización obviamente seguirá progresando si abordamos este desafío de una manera adecuada, pero definitivamente nuestra especialidad tendrá que cambiar significativamente. En el nivel, si lo vemos así, pues más fundamental, pues será necesario, digamos, unirnos y permanecer como miembros del equipo clínico para que los radiólogos continuemos siendo clínicamente relevantes. Eso es sumamente importante. Hay que fortalecer nuestro impacto clínico, porque eso también va a depender de nuestra capacidad para brindar tratamiento, si es que nos queremos involucrar y debemos involucrarnos en esto. Y por lo tanto, debemos promover fuertemente la radiología intervencionista en todos sus campos, y la otra que les voy a platicar, que es la radioteragnóstica, que es algo fabuloso en lo que nos vamos a ver inmersos. Además, pues será crucial, creo yo, para nosotros colaborar con otros campos académicos, ¿no? Para realizar más investigaciones que sean clínicamente aplicables, que también sean significativas, que puedan forjar rutas especializadas de innovación y de conocimiento. O sea, eso es definitivamente tenemos que hacer, ¿no? Estos campos, o sea, tenemos que involucrarnos con toda la parte médica, ciencias de datos, ingeniería, con todo esto, ¿no? Y hablemos, por ejemplo, de algo que incluso se puso de moda más con lo de la pandemia, pero eso ya se quedó, ya estaba desde antes, ¿no? Pero lo que es la teleradiología y, digamos, el flujo de las imágenes, el flujo de la radiología. Porque fíjense que además de la conectividad y de la telemedicina, okay, pues obviamente que ya es un hecho, pues como les decía, la computación y el análisis de datos van a respaldar cada vez más a las imágenes y también a otras pruebas diagnósticas. Acuérdense que nosotros no somos los únicos que hacemos diagnóstico. Pero una de las cosas que al menos desde el punto de vista que les decía hace rato organizativo, de administración, que se está viendo es, por ejemplo, fíjense, la ubicación del paciente es una de las, digamos, influencias más importantes para ver, por ejemplo, el flujo de trabajo actual, ¿no? La lista de trabajo se organiza en función de si los pacientes, por ejemplo, ingresan a la sala de urgencias, si se tratan como pacientes ambulatorios o si son pacientes hospitalizados. Pero a medida que se brinda más y más tratamiento médico en el hogar, y así va a ser, pues la línea que separa estos tres entornos que les platico, o sea que si es urgencias, ambulatorio, hospitalizado, pues se va a volver, digamos, más confusa, ¿no? O sea, o más amplia, ¿no? Ya hemos hablado en otro podcast, por ejemplo, de cómo la obtención de los datos sobre los indicadores de salud de las personas, de todos nosotros, estoy hablando de las personas porque no necesariamente son pacientes, somos pacientes. Lo que habitualmente se realizaba en un laboratorio, tú ibas a sacarte sangre, tener ciertos exámenes, tenías que ir al hospital, pues fíjense cómo paulatinamente se está trasladando al propio individuo, ¿sí? Con la utilización de las tecnologías como los relojes, los teléfonos inteligentes, pues ahora tenemos sensores y seguiremos teniendo
los famosos wearables, esos que vamos a traer en el reloj, en la ropa, que van a analizar nuestro sudor, que van a analizar pulso, oxigenación, reacciones, en fin, una gran cantidad de sustancias que finalmente van a poder adquirir, enviar, recibir, interpretar y evidentemente, pues, personalizar, porque es cada uno de nosotros, una gran cantidad de información, ¿no?, sobre nuestro estado de salud. Y entonces, esto definitivamente va a cambiar la manera como interactuamos con el paciente y cómo el paciente interactúa con los sistemas de salud, ¿no? Los programas para hacer hospitales domiciliarios, pues obviamente se están extendiendo. Creo que lo estamos viendo en todas partes del mundo, ¿no? Cómo se anticipa que se brindará un tratamiento cada vez más urgente e incluso agudos en el hogar, si también, pues de alguna manera se puede brindar atención hospitalaria ahí. O sea, si en la medida en que, acuérdense que estamos pensando en los próximos 20, 30 años, donde si necesitas algo te lo puede llevar un dron, donde puedes tener, o sea, una gran facilidad de ayuda por inteligencia artificial, videos que te digan cómo puedes inyectarte o hacerte X o Y cosa. En fin, hay muchas cosas que tenemos que ampliar nuestra mente, pero debido a esto, pues obviamente el enfoque de nuestros procesos pues deberá estar más hacia la enfermedad en lugar de dónde está el paciente, si está en urgencia, está hospitalizado. Entonces tenemos que centrarnos en esto, ¿no? Las tecnologías de imágenes, obviamente lo estamos viendo, ¿no? Se van a transportar cada vez más para que el paciente, por ejemplo, se pueda autoexaminar, ¿no? Y claro, igual como les digo, se puedan hacer otras cosas también en el hogar. Los pacientes, imagínense que ya muy pronto ya existen esto, pero ahora a nivel masivo podrán utilizar, por ejemplo, la adquisición de un ultrasonido por sí mismos, ¿no? Con el uso de sistemas de ultrasonido autónomos o, digamos, semiautónomos que puedan estar impulsados, por ejemplo, por inteligencia artificial, que utilicen transductores que van a ser relativamente económicos. Ya ahorita los de una compañía, bueno, ya en este instante no sé, pero Butterfly, por ejemplo, los transductores costaban $2,000 y sé que ahora había otras compañías ahí en el RSNA ofreciendo transductores por mucho menos, que trabajan con los teléfonos inteligentes, ¿no? Y que obviamente las imágenes se pueden reconstruir, digamos, automáticamente, se pueden enviar a centros especializados, se pueden interpretar ya sea por inteligencia artificial o por radiólogos. Entonces, esto es un hecho, ¿no? Los futuros procedimientos de diagnóstico podrán implicar, por ejemplo, pues no sé, el uso local de radiografía portátil o móvil, cosa que ya existe, pero ahora mucho más. TACs portátiles, resonancia magnética de baja intensidad, que también son portátiles, que podemos llevar hacia la casa del paciente. Fíjense que, por ejemplo, otra de las cosas que la pandemia nos forzó, y bueno, hemos aprendido a esto, es, por ejemplo, la creciente, digamos, necesidad o la manera en que hemos optado la flexibilidad de nuestros trabajos, ¿no? De los empleados, la cobertura. Podemos trabajar en diferentes lugares, tenemos que tener una cobertura continua, tenemos que tener esta cobertura con una extensión fuera de los centros urbanos, ¿no? La gente se quiere ir hacia la parte más rural. Estas lecturas en el lugar, la teleradiología, pues obviamente esto seguirá ganando mucho más popularidad y los futuros radiólogos, pues obviamente en este contexto, pues fíjense que debemos de considerar muy detenidamente cómo lograr un equilibrio entre las interpretaciones remotas, que podrían ser bastante cómodas, ¿no? Estar en nuestra casa y estar interpretando y solo dedicarnos a eso, y las presenciales, ¿no? Porque esto tendría que ser: ¿cuál es el mejor beneficio para los pacientes, para la educación, para el intercambio de conocimientos, pero para que los radiólogos también sigamos siendo vistos como colaboradores esenciales en el proceso diagnóstico y en el cuidado del paciente? Porque si nunca vamos a estar ahí, ¿sí? Si simplemente vamos a proporcionar una información, una interpretación, híjole, pues eso va a ser difícil, ¿no? Entonces va a ser crucial, pues, que conservemos una fuerte presencia dentro de nuestras respectivas organizaciones de atención médica. Tenemos que estar ahí. Pero bueno, veamos
un punto muy interesante que se me hace también esencial, que es recurrente ahorita. Han pedido que platique mucho sobre esto y seguramente lo haremos, que es sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, aunque, como les decía, la inteligencia artificial no va a reemplazar la radiología, no va a suceder. Ya hay alguien que dijo que en 5 años íbamos a desaparecer radiólogos y eso no ha sucedido. Y no va a suceder ni en el mediano y mediano larguito plazo. Pues definitivamente sí va a tener un impacto muy significativo en nuestro flujo de trabajo y la relevancia que tiene nuestro trabajo. Esa es la parte en la que quiero enfocarme, ¿no? Porque digamos que la mayor amenaza para nuestro campo de la medicina pues es la posibilidad de que los propios pacientes, si lo queremos ver como amenaza, ¿verdad? Pero los propios pacientes o incluso otros especialistas pues pueden utilizar la inteligencia artificial para interpretar independientemente las imágenes sin nosotros, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar que en comparación con los radiólogos tradicionales, si nos quedamos así nada más, pues los médicos de referencia pues estarán considerablemente mejor equipados, ¿sí? Me refiero en cuanto a conocimientos y toda el ambiance para interpretar los hallazgos de las imágenes pues en un contexto que esté clínicamente relevante debido a los datos clínicos que tenga el paciente, si nosotros nos quedamos fuera de todo eso, ¿no? Otra de las cosas es de que tenemos que ver también, y no se trata de esto, pero hay muchas especialidades que se basan en imágenes y que ya están teniendo problemas, si es que los queremos ver así. Y no nada más médicos, sino, por ejemplo, en aquellos que son cosas repetitivas, por ejemplo, los abogados, en donde si ya existe algo precedente, pues entonces básicamente se va a aplicar lo mismo. Bueno, pues fíjense que la inteligencia artificial en la parte de leyes se está aplicando muchísimo, como en otras áreas, en muchísimas áreas. Pero bueno, la medicina no se excluye, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, ¿qué les digo? Los patólogos, ¿no? Nuestros colegas patólogos, pues ya están observando cambios relacionados con su práctica, ¿no? En muchos lugares ya ni siquiera es necesario la interpretación humana de pruebas, por ejemplo, de Papa Nicolau, ¿ok? La norma ahora es la interpretación que está automática, basada en máquinas, pero bueno, afortunadamente existen muchas circunstancias todavía, excepcionales, pero todavía existen en donde se prohíbe la lectura automática y se necesita participación humana, pero piensen que esto también está, digamos, afectando, influyendo a dermatología. Hay varias aplicaciones para hacer detección, por ejemplo, con tu teléfono celular, con ver la probabilidad de que un lunar sea un melanoma o no. En la parte de fondo de ojo, en fin, hay todos los que utilizan, no se diga, por ejemplo, la interpretación de una imagen muy simple, como son un electrocardiograma, ¿no? O sea, que prácticamente los electros nuevos te dicen el diagnóstico del paciente. Entonces, todo esto es una realidad, ¿sí? Entonces, no nada más nos está afectando a nosotros, pero como nosotros somos los que más utilizamos toda esta parte de la tecnológica, pues obviamente esto nos va a afectar, ¿no? Y no podemos negar de que algunas pruebas radiológicas se van a desarrollar de manera similar, ¿no? Hay cosas que han sucedido hace unos días, de hecho, bueno, me están escuchando en muchas partes seguramente, pero aquí un periódico local de aquí de la ciudad de Monterrey, pues publicó medio maliciosamente una parte muy importante donde decía que una máquina de inteligencia artificial había pasado el examen para graduarse como radiólogo, cosa que no fue cierto, eso fue en Inglaterra. A lo mejor podríamos platicar en alguna ocasión de ese artículo, porque está publicado, pues. Y la verdad es de que no es el punto, ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial, pues van a ofrecer en un momento determinado, ojalá en un futuro, pues una interpretación completa, independiente, pero la mayoría de los algoritmos están muy específicamente dirigidos, es decir, pueden detectar una fractura, ¿sí? Pueden detectar neumotórax, pueden detectar hemorragia subaracnoidea, pueden detectar un hematoma, pueden detectar signos de stroke,
pero son como aplicaciones todavía, ¿sí? De las que podemos bajar, ya sea en un sistema operativo o en el otro. Y básicamente funcionan nada más para una sola característica, ¿no? No es una cuestión de integración, pero obviamente este desarrollo de algoritmos se volverá mucho más generalizado. Sabemos lo que está pasando ahorita con el chat GPT, con otras cosas, el GPT-3 y 4 inclusive, en donde evidentemente esta inteligencia artificial, que sigue siendo muy parcial, todavía no hay una inteligencia artificial general. Pero bueno, esto evidentemente va a ir mejorando y va a ir impactándonos más. Los datos locales se van pues a utilizar para entrenar esos algoritmos en lugar de transportar datos fuera de los hospitales. ¿Se acuerdan? Hace un par de meses, en octubre creo, por ahí, tuve la entrevista con Luis Martí Bonmatí, ¿se acuerdan? Y platicando, él está encargado de parte de la Unión Europea de hacer esta cuestión de la inteligencia artificial, obviamente, en radiología. Y fíjense que una de las cosas interesantes que me decía, creo que ya se los platiqué, pero lo repetiré. Una de las cosas interesantes que me decía es de que para evitar estos problemas de la sacada de datos, porque eso es lo que pasaba, para alimentar esta diversidad de datos de entrenamiento, ¿sí? de estos algoritmos, pues lo que se está todavía pidiendo es que nosotros mandemos datos de nuestros pacientes. Claro, tienes que anonimizarlos o ellos te dicen que se anonimizan, y, en fin, pero pues obviamente que tienes que pasar por una gran cantidad de trabas, por así decirlo, los cuales se justifican, ¿no? Por cuestiones éticas no puedes andar simplemente mandando imágenes para que alimenten un algoritmo en otra parte del mundo. Entonces lo que están haciendo es que lo que va a pasar es de que el algoritmo se va a sembrar, por así decirlo, en tu sistema de PACS, de análisis de las imágenes, y sin sacar información del paciente se irá entrenando cada vez más, ¿no? Y esto obviamente, en la medida en que tengamos esa diversidad mayor, sí, porque acuérdense que uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial ahorita es la reproducibilidad, hacerlo general, o sea, es simplemente lo que se ha visto hasta ahorita y que es muy buena, sí, es así, pero en un grupo muy reducido de pacientes, circunstancias muy particulares, etcétera. Pero en la medida en que vayamos haciendo todo esto, pues se va a reducir el sesgo y obviamente se va a ir mejorando la solidez de los algoritmos. Y la otra cosa es que finalmente eso en un futuro esperemos que tenga un efecto sobre la equidad que podamos ofrecer a nuestros pacientes en todas partes. Entonces, este aprendizaje continuo se va a utilizar para mantener esta calidad en un algoritmo después de que se haya aprendido. Es una cuestión continua. Eso es algo, entienden que saben que esa es la parte fundamental de la inteligencia artificial, ¿no? Y que estos algoritmos deben seguir siendo mantenidos por los radiólogos, quienes también debemos controlar estrictamente la aplicación de los mismos. La inteligencia artificial va a alterar todas las áreas de la práctica de la radiología, al igual que tocará todos los aspectos de la vida diaria. Eso no me queda duda, ¿no? Pero estos aspectos pueden incluir mucho, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, identificación de los pacientes, caracterización y medición de lesiones, pues qué bueno que lo haga, ¿sí? Clasificar, incluso planear estudios. Este año hubo muchas compañías, no diré nombres para no tener sesgos ni mucho menos, sino que no se me pase ninguna, pero en donde las propias inteligencia artificial te está sugiriendo cuál sería la mejor secuencia de resonancia magnética, incluso modificar ciertos parámetros. Estoy hablando de resonancia magnética, pero pueden ser otras técnicas para salir de dudas sobre si el paciente tiene o no un problema, ¿no? Y entonces, cuando veamos todo esto, si podemos integrar a la perfección los resultados de las imágenes con otros signos o datos clínicos, pues obviamente que la inteligencia artificial pues va a permitir hacer lo que saben hacer. Acuérdense que son predictive machines. Ya he hablado con ustedes de esto, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no es más que esto. Es predecir con mayor precisión la probabilidad de una enfermedad y los posibles resultados de un tratamiento. Entonces, fíjense cómo, si lo vemos así,
pues decimos, oye, ¿y como que dónde está nuestra posición como radiólogos, ¿no? ¿Esto es incierto? Pues no. Yo creo que en todo momento nosotros debemos asegurarnos de que estamos mejorando, de que estamos agregando valor a lo que hacemos. Porque tenemos que luchar por tener lo que llamo yo, lo que es un aprendizaje permanente. Tanto de los algoritmos de inteligencia artificial, porque pues van a tener un impacto en la forma en que se capacita la siguiente generación de radiólogos. O sea, esto, bueno, si no es que el actual, pero esto va a ser progresivo, como yo les he dicho también en otras pláticas. No se trata así como voltear una tortilla en el comal, ¿no? De que hoy no tenemos inteligencia artificial y mañana nos invaden. O sea, no es una cuestión de 180 grados, es un continuo, pero es un continuo que no es lineal. Esto es un continuo que es exponencial. Cada vez esto está sucediendo más, ¿no? Entonces, tenemos que preparar estas nuevas generaciones para que puedan adaptarse a la tecnología, ya sea la nueva y toda la mejorada. Como les digo, todo esto que está pasando, las nuevas secuencias, los nuevos radiotrazadores. Entonces, yo creo que otra cosa que también va a ser muy importante, que ya está siendo, pero creo que cada vez más, es que la inteligencia artificial va a estar involucrada en el entrenamiento de muchas maneras, ¿no? Con nuestros residentes. Porque al menos a corto y a mediano plazo, pues los radiólogos aún, digamos, creo, esto es obvio, que debemos de supervisar y si es necesario incluso vetar a la inteligencia artificial para proporcionar información y mejor rendimiento del modelo que estemos aplicando, ¿no? Pero si bien la capacitación que está acompañada a la inteligencia artificial sin duda será una oportunidad de aprendizaje fantástica, pues especialmente cuando se utilizan herramientas de visualización, que es lo que nosotros hacemos, pues debemos asegurarnos de que tanto los estudiantes de medicina desde un principio, pero sobre todo los residentes de radiología adquieran esa información necesaria y que no crean ciegamente en los resultados sin comprender los niveles de rendimiento y las limitaciones que tienen todavía y tendrán los algoritmos de inteligencia artificial. Estos algoritmos eventualmente permitirán combinar lo que yo les he platicado en otras ocasiones, ¿no? Que son estas características radiómicas, porque eso es lo que cada vez tenemos más, ¿no? La imagen no son fotos, son datos. Desde el momento en que todo tiene un píxel, un voxel, tiene un valor y acuérdense que esto es la manera, es un valor que tiene que ver con el tipo de interacción que pusimos cierto grado de energía, llámese ultrasonido, resonancia, llámese positrones, llámese radiofrecuencia, en fin, cómo interactuó esa energía física con la materia y cómo se alteró, qué resultado nos dio, ¿no? Entonces, esto nos está dando, como les digo, toda esta radiómica, datos metabólicos, datos funcionales, datos que si los mezclamos con datos genéticos y datos fenotípicos, acuérdense que la imagen es un fenotipo de nosotros, ¿sí? Así como tenemos las caras diferentes, nuestros hígados y nuestros páncreas y nuestros cerebros son todos diferentes y los de ciertas patologías tienen ciertos patrones que nosotros no vemos, pero que las máquinas sí pueden identificar y caracterizar, ¿no? Entonces, estos poderes, si le podemos decir así, imagínense con toda esta posibilidad, seguramente van a ser mucho mayores, obvio, de lo que los humanos pueden lograr por sí solos, ¿no? En otro de mis podcasts, en el otro que tengo, el de Memoverso, les platicaba hace poquito sobre el Neuralink de Elon Musk, ¿no? Y la idea de generar este sistema, no voy a hablar de esto ahorita para no distraerme, pero fue justamente la posibilidad de capacitarnos, de estar preparados como humanos para en esa cuarta capa arriba del hipocampo, ¿sí? Después de los núcleos basales, la corteza cerebral, esa cuarta capa cerebral que finalmente nos podrá ayudar a interactuar con la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué les digo? Pues de la misma manera en que el desarrollo de estas imágenes digitales y la visualización de las imágenes electrónicas nos permitieron desempeñarnos a un nivel superior, porque así fue, pues los radiólogos debemos de agradecer, digamos, el apoyo que la inteligencia artificial nos va a dar a nuestras operaciones. Es porque seguramente
Y tenemos que verlo así, ¿no? La siguiente generación de radiólogos, de residentes de radiología, pues necesitará obviamente capacitación cruzada con otras especialidades, llámese patología, llámese ciencias de datos, llámense ingeniería biomédica, o muchas cosas para poder beneficiarnos, ¿no?, plenamente de una estrategia de diagnóstico que fuera integral y además que esté mejorada con la inteligencia artificial. Y esto se puede hacer a través de, pues no sé, de rotaciones de corto plazo, que sean asignaturas, cursos optativos durante la residencia, incluso antes, o que las escuelas de medicina puedan ofrecer programas como los que ya existen, MD, PhD, pero algún tipo de combinación entre básico y clínico, ¿no? Pero bueno, creo que esto que viene del capítulo de la inteligencia artificial es increíble, ¿no? Para mí es, fabuloso todo esto que estamos viviendo. Pero fíjense que una de las cosas que ya van varias veces que menciono es la atención basada en el valor, ¿no? Que tengamos, que demos valor a esto, y hablemos entonces un poco más al respecto, ¿no? Porque cada vez más, fíjense que los diagnósticos de precisión que no están basados en imagen, por ejemplo, las biopsias líquidas, pues van a ir en aumento, ¿no? Y la posición de la radiología en la cadena de valor deberá de cambiar al mismo tiempo. Yo les he platicado mucho de esto. Mi hermano trabajaba en eso, en lo de las biopsias líquidas, y esto ya es un hecho, ¿no? Ya en un podcast previo les platiqué sobre, incluso hay una iniciativa de hacer una especialidad en radiología que se llame Screening Radiologist, ¿no? Porque esta parte del screening va a ser sumamente importante, ¿no? Porque imagínense que de repente tienes una persona en la que se hace un examen y le salen células cancerosas circulantes, que creen que sea lo primero que va a querer saber, igual que el médico al cual le lleve, por ejemplo, ese resultado, pues de dónde viene, ¿no? O sea, obviamente. Y obviamente que de ahí, pues prácticamente la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo sé de dónde van a venir? Pues seguramente por medio de un estudio de imagen, ¿no? Entonces, desde las aplicaciones más apropiadas para las pruebas de imágenes hasta lo que es un informe rápido, ¿no? Ya no podemos darnos el lujo de 3 días más y demás. Tiene que ser rápido, tiene que ser exacto, tiene que ser preciso con los datos que contienen. Debemos de trabajar para ser líderes en este campo en todos los sentidos, ¿no? Los centros de imagen yo los veo así como centros de datos, se van a convertir en centros de planificación y predicción de tratamientos, obviamente además de que seamos centros de diagnóstico, pero toda esta parte de fenotipificación, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Saber que en un TAC te diga cuánta grasa abdominal tienes, cuánta es retroperitoneal, qué riesgo tienes de esto, cuánta infiltración grasa tienes en el hígado, qué riesgo tienes en el otro. Ya sabemos, por ejemplo, el score de calcio coronario, el grosor íntima media, o sea, toda esa parte fenotípica, pues son indicadores de imágenes que son ampliamente pronósticos y muy predictivos de la respuesta terapéutica. Y esa es competencia de nosotros, de la radiología, y esto continuará el impulso, obviamente, para unos bien, para otros no tanto, de lo que es la subespecialización. ¿Por qué? Porque esa es una manera en que vamos a tener que o poder crear mayor valor. Porque la inteligencia artificial, pues está bien, ¿no? Podrá ser posible que los radiólogos tengamos éxito en algunas partes de subespecialidades muy específicas donde podemos combinar esta parte de inteligencia humana y la informática y además, pues por más atractivo que sea pensar que en este escenario puede permitirse, por así decirlo, que entre médicos generales, radiólogos generales, etcétera, que estén impulsados por la inteligencia artificial, brinden el valor que normalmente se ve con un subespecialista, pues la verdad es de que la capacitación subespecializada yo creo que va a seguir siendo crucial porque la relevancia clínica de los radiólogos pues solo puede garantizarse si tenemos el mismo conocimiento que nuestros médicos de referencia subespecializados. Ya lo he puesto en algunas pláticas. Esto se ha convertido como una torre de Babel, ¿cierto? O sea, en la medida en que
los neuros y los cirujanos y los traumatólogos y los genetistas, cada quien tiene como su propio lenguaje y la verdad es de que ya hablar el mismo de todos ya no se puede. Entonces, si tú no hablas su lenguaje, prácticamente no va a poder ser la comunicación, no se va a poder dar, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser muy importante tener su lenguaje, tener sus conocimientos y por eso es importante la subespecialización. Fíjense, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya, sí, bueno, todos los radiólogos lo sabemos, pero vean lo que sigue, ¿no? Imaginen la cantidad de datos tridimensionales, porque estamos hablando de volúmenes de imagen y demás, que son, obviamente ahora van a estar derivados de la inteligencia artificial, que van a derivarse de los hallazgos, que se van a producir pues como resultados de tantas imágenes que se hacen, ¿no? Entonces, todo esto se va a manifestar como por imagen, así como digamos como en las películas. Entonces los radiólogos deberemos de asegurarnos que los hallazgos importantes sean precisos y sean los que sean de impacto para el paciente, para hacer lo que sería, como les digo, un diagnóstico significativo, que tengan impacto en el cuidado del paciente, que debemos de asegurarnos de que estos hallazgos se integren con las circunstancias clínicas pertinentes, no nada más que sea una bonita imagen tridimensional, ¿no? Porque fíjense cómo lo que va a suceder es que en muy corto plazo, ya sucede ahorita, ¿no? Pero casi que instantáneamente a través de una variedad de medios en todos los aspectos, y pues tanto la forma estática como movimiento con estas imágenes creadas pues muy automáticamente y que están, digamos, procesadas incluso como cinematográficamente, pues las interpretaciones de las imágenes pues se van a traducir en un lenguaje probablemente más sencillo para explicarle al paciente en la medida en que tengamos esta representación visual. Creo que nosotros ya lo hacemos. En intervención, pues creo que lo hacemos mucho. Yo le explico al paciente lo que tiene, cómo está dilatado su conducto biliar, cómo le voy a poner el catéter o el stent, para que comprendan más con toda esta cuestión, con imágenes visuales, esto. Pero estamos hablando de que yo les estoy presentando algo que probablemente sea de alguien más. Ahora va a ser su imagen, su 3D, y entonces nosotros que vamos a tener eso en nuestras manos, porque fíjense que tanto los pacientes como los médicos pues van a tener, eso créanme, es un acceso inmediato a las imágenes, ya lo tienen ahorita, ¿sí? Y ya tienen acceso a sus interpretaciones, prácticamente en todas partes les dan un usuario y contraseña para que los pacientes puedan entrar. Ahorita no pueden interpretar los estudios, pueden leer nuestra interpretación. Pero ¿qué tal que haya un algoritmo de inteligencia artificial que lo ponga ya sea en una pantalla, incluso que lo ponga aquí enfrente de ti en 3D y te explique lo que tienes? Evidentemente, pues tenemos que nosotros estar seguros de que lo que se está mostrando sea realmente lo significativo. También piensen que, bueno, en este aspecto del valor, pues se van a utilizar muchos mecanismos de coordinación de la atención. ¿Por qué? Pues, ¿quién va a comunicar? ¿Cómo vamos a confirmar de que si se va a programar automáticamente cualquier prueba de imagen que sugiera la inteligencia artificial o alguien más? O sea, ¿quién va a tener ese control? Si los radiólogos no nos integramos a la continuidad de la atención y aportamos valor más allá de la pura interpretación y recomendaciones generadas por las máquinas, pues estos cambios van a marginarnos aún más y podrán seguramente poner en peligro nuestra relevancia, no la especialidad, no las técnicas, pero la relevancia de lo que nosotros hacemos. Fíjense que otro aspecto también que mencionan en la editorial y que es muy importante, pues es de que también tenemos que ampliar nuestra visión y tratar de ver otros aspectos, ¿no? Como los aspectos ambientales, los aspectos sociales, los aspectos de lo que se llama ahora de gobernanza o gobernabilidad, de cómo nos manejamos, ¿no? Estos esfuerzos, por ejemplo, de sustentabilidad medioambiental, se van a centrar ante todo en la huella de carbono de las imágenes médicas. Ya hemos dedicado un podcast justamente a analizar dónde y cómo podemos influir para contaminar menos, hacer nuestra especialidad
más sustentable. Pensemos en que en la actualidad eso ya está pasando, ¿no? Pero seguramente mucho más en el futuro las personas, el público en general, van a aceptar más los avances tecnológicos que reduzcan significativamente nuestro uso de energía. Sí, la gente nos vamos a ir por eso, con las cosas que sean más ecológicas. Y esto ya lo platiqué, como les digo, en ese podcast. Ya vimos cómo hay maneras de hacernos más sustentables, cómo podemos utilizar ciertas herramientas de visualización, cómo los consumibles para radiología diagnóstica, incluso de intervención, pues se van a fabricar más a partir de fuentes renovables, ¿no? Pero también, como les decía un poquito más arriba, ¿no? Otro aspecto muy, muy importante es bueno, se puso de manifiesto ahorita, ¿no? Durante la pandemia y incluso posterior a la pandemia, es la contribución que tiene la radiología para garantizar el acceso equitativo a la atención médica para todos los grupos demográficos de la sociedad. Hay una gran cantidad de artículos ahorita de cómo poblaciones, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Europa, cómo poblaciones que están subrepresentadas, pues se tardaron mucho más una vez que terminó la pandemia para hacerle la mamografía, para hacer el tratamiento, en fin. Obviamente las fuerzas económicas seguirán, como siempre, favoreciendo la prestación del mejor tratamiento a quienes pues puedan permitírselo, pero creo que nosotros debemos de estar muy atentos a hacer nuestra parte para ayudar a esas comunidades que sean más desfavorecidas a nivel mundial, ¿sí? Como la organización a la que pertenezco, Health for the World, en donde de lo que se trata es de llevar esta parte radiológica, las imágenes médicas a mayores ciudades, mayores pueblos, mayores comunidades para que se pueda pues dar atención al menos de lo más básico, ¿no? Otro aspecto que también tenemos que considerar, no podemos olvidar, pues es la diversidad dentro de nuestras estructuras de gobierno, como les decía. Dentro de los roles de liderazgo, ¿no? Esto no está garantizado. Tenemos que seguir trabajando para pues, la paridad de género, para las mujeres, los grupos que están subrepresentados, ¿no? Porque si no, ahí viene, ¿no? Pero es un dicho que existe por ahí: si no estás en la mesa, estás en el menú. Entonces creo que todos debemos de contribuir y debemos de estar en la mesa y no en el menú. Pero bueno, ya hablando del 2040, pues ¿cuál esperamos, ven ellos también, que sea la evolución de la tecnología de las imágenes? Pues fíjense que pues las técnicas de imagen pues desarrollarán lo que le llaman capacidades multiescala, multimodales y multiómicas. ¿Okay? Nos van a dar cada vez más información y ustedes podrían decir, bueno, pero no, fíjense cómo, voy a poner por ejemplo la resonancia, ¿no? La resonancia, fíjense cómo nos da mucha escala, ¿sí? Porque nos da información a nivel estructural, macroscópico, pero todo esto tiene que ver con, no voy a meter en la física, pero con la física a nivel atómica y subatómica, ¿no? Multimodal porque nos puede dar, por ejemplo, información sobre el T1, sobre el T2, pero también sobre la perfusión. Nos puede dar información espectroscópica. O sea, fíjense, y no, por no seguir, la Tensor Imaging, coeficientes de difusión, en fin, lo que ustedes quieran, muchas otras cosas. Y la otra cosa es multiómica, porque cada uno de esos valores es un valor radiómico, o sea, es un valor que tiene un poder predictivo. Entonces, vamos cada vez más con estas imágenes a tener en cuenta datos metabólicos, proteómicos, genómicos de cada paciente cuando los podamos combinar, como les decía arriba, con la parte de la inteligencia artificial. Y va a aumentar drásticamente. Sí, esto es algo que se platicó ahí entre las compañías y bueno, con gente ahora en el RSNA, lo que se llaman los medios de contraste inteligentes, que son aquellos que hacen uso de la bioquímica in vivo, inmunistoquímica, incluso de genes, ¿sí? Genes informadores, que son genes que producen receptores que se unen a sondas específicas de las imágenes, todo lo que son las nanopartículas,
¿ok? Que finalmente se pueden utilizar como medios de transporte de contraste y de lo que sigue, que les voy a platicar, que es de la parte de tratamiento, ¿no? Las imágenes se van a ver significativamente afectadas por el rápido avance en todo esto de la bioingeniería, ¿no? Que, como ustedes saben, pues tiene el potencial de cambiar drásticamente la forma en que se practica la medicina en todos los campos, ¿no? La base, como les digo, estas bases de datos multiómicas, que es lo que para allá vamos, ¿no? Que cruzan muchos niveles de control biológicos, los datos fenotípicos producidos por, como les digo, por la interacción física de una fuente de energía externa con un tejido biológico, pues muchas veces podría en un momento determinado incluso reemplazar, ¿sí? La necesidad de generar imágenes, porque si podemos tener información, acuérdense que todo está pasando al mismo tiempo, ¿sí? O sea, así como nosotros queremos detectar mejor el cáncer de próstata y queremos detectar, también se está haciendo mucha investigación en otros muchos campos al mismo tiempo y uno de ellos puede ganarnos, ¿ok? Y qué bueno, si es por bien de los pacientes y para tratamiento de la enfermedad, ¿no? Pero obviamente todo esto necesariamente nos conducirá a que cada vez tengamos un papel mayor de la radiología en el tratamiento. Por ejemplo, lo que es concerniente a algo que he platicado mucho ya con ustedes, que son las imágenes de precisión y lo que es la terapia guiada por imágenes, ¿no? El número de intervenciones que son mínimamente invasivas, pues va a aumentar como resultado de las mejores imágenes, de la mejor tecnología, de métodos, incluso de robots, ¿sí? O sea, ya hay mucha posibilidad de que muchas cosas las haga el robot con mucho más precisión de lo que nosotros podemos poner ciertas semillas radioactivas, tomar biopsias, hacer, no para las cosas rutinarias probablemente, pero para otro tipo de cosas. Bueno, no se diga, por ejemplo, ya tenemos el Da Vinci y otros en cirugía. Bueno, pues piensen que todo esto finalmente se podría manejar igual. De hecho, ya hay varios ejemplos de manipulación de catéteres, de canalizaciones, en fin, de muchas cosas que se hacen en radiología intervencionista a través de robots. Ahorita todavía es mucho más caro y no está la tecnología ampliamente distribuida, pero para allá vamos, ¿no? Los radiólogos, por ejemplo, intervencionistas, vamos a poder realizar procedimientos mínimamente invasivos en áreas que antes pues solo estaban al alcance de otras especialidades, porque ya, por ejemplo, ya tenemos la endoscopía percutánea, ¿no? Entonces estamos haciendo cada vez más cosas a través de eso y toda esta parte tridimensional de fusión de imágenes para poder tratar cosas que a lo mejor incluso no estamos viendo, pero que se fusionan con la parte terapéutica con las imágenes de resonancia de TAC, ¿no? También otra cosa que vemos, ¿no? Que por ejemplo algunas enfermedades, pues la evaluación histológica que va a ser virtual, que va a ser en vivo, pues va a poder lograrse cuando se combinen múltiples imágenes multiespectrales. Y el espectral no me refiero nada más al espectro de resonancia magnética, sino piensen en la parte infrarroja, la parte que tiene que ver con la imagen óptica, que creo que platiqué en alguna ocasión, si no alguna vez platicamos de eso. Todo eso, pues probablemente en un momento determinado va a ir eliminando potencialmente la necesidad de una biopsia con aguja, ¿okay? Vamos a ir obteniendo información a través de otros medios y con la ayuda de la inteligencia artificial, pues obviamente también estos procedimientos, como les digo, de intervención, pues se van a ir automatizando cada vez más. Y esto hará posible que, de lo que les platicaba al principio, ¿no? Que personal con menos capacitación de alguna manera, pues realice algunos tratamientos guiados por imágenes que serán, pues evidentemente más simples y se pueden hacer en el hogar o en unos entornos que no necesariamente sean los centros de atención médica especializados que tenemos ahorita, ¿no? Y bueno, en otras ocasiones la robótica con inteligencia artificial pues podría usarse, por ejemplo, para procedimientos mucho más complicados como ya se utiliza, ¿no? Pero vayamos ahora, ya para terminar, ¿sí? A un campo que es muy interesante y que está con una evolución creciente increíble. Y yo, bueno, de un año para otro lo vi ahora en el RSNA. Muy importantemente esta visualización de que para allá van muchas cosas y es lo que es la radioteragnostica, ¿no? El teragnostic
es la combinación de terapia dirigida con imágenes de diagnóstico. Theragnostic se llama, ¿no? Y esto es para identificar de una forma no invasiva el fenotipo del tumor y evaluar los efectos funcionales y moleculares que pueda tener del tratamiento. Pero la manera como se está viendo, ya se está haciendo, y se está haciendo aquí en México y en otros países, es lo que se llama la radioteragnóstica, que utiliza medicamentos que son péptidos o son anticuerpos para transportar radionúclidos terapéuticos y combinan imágenes moleculares que actualmente se logran ya sea con PET o con SPECT, pues con la terapia de radionúclidos. Actualmente, por ejemplo, tenemos emisores alfa, emisores beta, pero fíjense que muy pronto, bueno, no sé cuándo, pero ya está por ahí, va a ser con radioterapia con electrones de Auger. La verdad es de que yo no me acordaba de eso. Creo que lo leímos cuando por allá lees los principios de radiología, pero no voy a entrar en detalles en esto, pero son electrones que son de muy baja energía, de muy corta distancia y que por lo tanto los efectos colaterales que tiene esa radiación son prácticamente nulos. Si podemos llevar esa sustancia radioactiva de electrones hasta, por ejemplo, las células, hasta donde está el DNA tumoral, puedes afectar ese DNA, destruir ese DNA sin que pase nada más. Entonces, esto es algo que ya se está viendo, ¿no? Entonces, este desarrollo de la radioteragnóstica obviamente va a aumentar la capacidad de los médicos, pues de la medicina, pues de mirar con precisión antes de tratar con precisión. Y a pesar de tener una amplia gama de aplicaciones actuales, o sea, que se pueden hacer, pues lo que más se están enfocando ahorita, pues es en la radioteragnóstica oncológica, ¿no? Porque tiene muchas promesas para tratar una amplia variedad de cánceres debido a su adaptabilidad a diversos objetivos, la capacidad que tiene para mejorar el tratamiento de tumores, como les digo, reducir los efectos secundarios, ¿no? La otra cosa que es muy interesante y donde funcionan mucho las imágenes es la retroalimentación prácticamente en tiempo real, que nos van a dar las imágenes y que van a permitir a los médicos acelerar ese desarrollo de medicamentos, identificar mejor a los pacientes para la terapia, monitorear la respuesta al tratamiento con mayor precisión. Y acuérdense que, repito, todo esto se va a ir conjuntando. Por ejemplo, imagínense con una computadora cuántica, que también les platiqué en ese podcast. Una de sus principales aplicaciones que va a tener es en la farmacéutica, es de hacer simulaciones de efectos de ciertos de los medicamentos que quieras probar con las moléculas a las cuales vaya, y entonces no tienes que hacer todo un estudio que normalmente se lleva millones de dólares y 10 años para hacerlo. Lo puedes hacer en cuestión de horas en una computadora. Entonces todo esto va a ir cambiando, ¿no? Porque, como les digo, en onco, pues normalmente los pacientes se eligen para terapias pues en función de parámetros clínicos, histológicos, incluso moleculares, pero cuando la radioterapia se combina con un estudio diagnóstico complementario, como por ejemplo con tecnesio 99, con fluoro 18, por ejemplo para el PET, el galio 68 para la próstata, por ejemplo, y bueno, ya ahorita tenemos octiotride y demás para tratamiento de tumores neuroendocrinas con radioteragnóstica. Bueno, pues los médicos vamos a poder ver en vivo la expresión del objetivo terapéutico, confirmar la presencia del agente terapéutico dentro del tumor, ver la carga tumoral, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Ahorita, pues el 90%, por ejemplo, de los intentos para desarrollar fármacos, como les decía, en el campo de la oncología, pues fallan, ¿no? O sea, 9 de cada 10. Pero fallan después de haber hecho todo el desarrollo, la parte en animales, toda la parte de seguridad, la parte, en fin, en ensayos clínicos. Pero estas terapias con radionúcleos pues van a brindar a los investigadores oportunidades, digamos, rápidas, ¿no? Para obtener, modificar, acelerar lo que tengan que hacer en sus investigaciones para revelar esa información sobre la biodistribución de esos radioligandos, si llegan a los objetivos específicos, y entonces no tirar más tiempo y más recursos, ¿no? En comparación con los medicamentos estándar contra el cáncer, pues obviamente estas terapias tienen como resultado unas tasas de éxito mucho más altas. Y sin duda la radiología y la medicina nuclear pues se van a beneficiar mucho del desarrollo y de la aplicación de esta radioteragnóstica. Esto nos va
a permitir desempeñar un papel clave en la detección temprana en el tratamiento del cáncer. Además, si bien estas ondas de radionúclidos para el diagnóstico y la terapia selectivas y dirigidas a ciertas células son, como les digo, muy prometedoras para el tratamiento del cáncer, también se está pensando, porque son potencialmente pueden usarse para tratar muchas otras enfermedades muy específicas si ustedes quieren, pero puede ser cosa inflamatoria, cosas autoinmunes, degenerativas, en fin. Entonces, será necesaria, pues obviamente para nosotros, una formación cruzada, muy exhaustiva, para que podamos probablemente combinarnos con médicos nucleares o con medicina nuclear en esta área en particular, que lo estoy hablando de la radioteragnóstica, pues para aprovechar plenamente el potencial de todo esto para mejorar el tratamiento clínico. Bien, pues digamos que ya a manera de conclusión, pues en los próximos 20 años se producirán cambios inimaginables en el sistema de atención de la salud. Estoy hablando en general, ¿sí? De lo que se está viendo. Los radiólogos deberemos proporcionar, como les digo, más valor, más allá de la mera interpretación de imágenes, ya que se prevé que aumente la inteligencia artificial y su papel muy particular en esta área. Y para garantizar que nuestros avances y habilidades técnicas sigan siendo valiosos en los años venideros, pues debemos de seguir estando a la vanguardia de la innovación, tanto en el diagnóstico por imagen como la terapia por imágenes. Con adaptabilidad y agilidad, tenemos que ser rápidos, podríamos estar seguros de que seguiremos siendo relevantes en todo el espectro de la atención clínica. Recordemos que las mejores decisiones siempre serán aquellas que pongan a los pacientes en primer lugar, por lo que debemos seguir aceptando y adoptando las mejores técnicas, las mejoras que beneficien a los pacientes. No olvidemos que desde que se publicaron los primeros avances en nuestro campo hace ya más de 100 años, los radiólogos hemos ido forjando nuestro propio futuro. Y no me queda ninguna duda de que así lo seguiremos haciendo. Espero que este año sea uno muy productivo para ustedes, tanto en la parte profesional como también en el aspecto personal. Agradezco muchísimo el apoyo que me han dado en este podcast, las sugerencias, los comentarios, créanme que realmente me nutren, me entusiasman y bueno, que espero que siga siendo de su agrado el contenido que espero seguir distribuyendo, publicando a través de estos canales. Y pues una vez más agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.